Teléfonos en pantalla. José Rocha. Sí, yo quiero entender al televidente que nos llamó y yo me pongo en sus zapatos y estoy de acuerdo. Creo que un solo hombre en una realidad como en la que vivimos y en un sistema como el que vivimos no puede hacer la gran transformación. Un hombre en solitario, sin un cuerpo de ministros que lo apoye, o sin un parlamento que lo apoye, un hombre solo con una gran voluntad, es complicado que pueda hacer una gran transformación política en nuestro país, una gran transformación del sistema. Correcto. Y en el otro tema que habló otro televidente, dijo, no podemos transformar el sistema económico, pero tampoco podemos sumarnos al neoliberalismo o al liberalismo extremo. Con eso estoy completamente de acuerdo. Lo que tenemos que tratar de buscar es un sistema económico que nos permita tener tranquila la economía como lo hemos tenido, por lo menos la macroeconomía, pero con una visión social, que es lo que se había planteado. Ok, el ciudadano en la línea telefónica, le damos la bienvenida. Buenas noches. Estamos en vivo, adelante. Buenas noches. ¿Qué tal, señor? Ante todo, para opinar sobre la constitución de la mafia, la constitución espuria, porque Fujimori no fue peruano, fue un delincuente extranjero y es una vergüenza y es un crimen mantener a ese personaje. Igual al otro gángster, Alan García. Ese señor, otro delincuente también pero no debe podemos, pagar la vamos que tiene en París. Serenándonos con las ideas sobre todo, porque debemos de todas maneras mantener un nivel, digamos, de debate, ¿no? Que es lo que queremos para un país mejor. No, sí, está bien, pero los gángsters no pueden continuar, pues. Alan García y Fujimori son gángsters, y esos gángsters no se les puede mantener. A Fujimori que le quiten los privilegios, y a Alan García que le quiten la mansión en París. Porque ese personaje, caballero, cuando yo lo conocí, era más pelado que una rata. Ya opinó, señor, pero no podemos nosotros desaforarnos. Siguiente ciudadano en la línea. Por si acaso, tenemos que mantener, digamos, el respeto a los demás. Pueden ser todo lo que quieran, pero al final no somos jueces. Respetemos a las personas para que nos respeten a nosotros también. Buenas noches. Buenas noches, señor. Sobre el aspecto de la Constitución, de la reforma que debe hacerse... Amigo, vamos a pedirle su volumen al mínimo o bájelo totalmente, por favor, para poder escucharlo mejor. Señor, respecto a lo que es la Constitución del Estado, a cierta forma, yo pienso que el señor Humala debería cerrar el Congreso. El Congreso. ¿Para qué? Para que haya una reforma constitucional por dentro. Porque todos estos congresistas ya ha habido... mira lo que está pasando ahora, ¿no? No hay la suficiente... Esta Constitución ha sido hecho por una dictadura que hizo Fujimori, cual llevó a que el país no se violó todos los derechos laborales, los derechos de la persona humana, y eso pienso que ya el señor Humala debería cerrarlo al Congreso y hacer una nueva reforma constitucional en todo aspecto. Cambiar el sistema económico. Yo pienso que el Perú debe, por decirte la minería, vamos al punto, ¿no? Yo pienso que el Estado debería manejar el 50% de la minería y un 30% que lo maneja la empresa privada. Y ese 20% que vaya a las Fuerzas Armadas para podernos tener una capacidad disuasiva en caso de un conflicto que podemos tener con Chile. Eso es lo que yo, a mi criterio es eso. El señor Humala debería cambiar todo, toda la estructura. Correcto, muchas gracias. Vamos con esta llamada antes de nuestro panel y las conclusiones. Le damos la bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de opinar. A usted por llamarnos. Mira, en primer lugar quiero felicitar al señor Vargas Aya por este libro que él ha escrito sobre la corrupción. Lamentablemente no lo puedo obtener, solamente escuchado por comentarios. No sé si él, después de que yo termine de hablar, me puede indicar dónde puedo comprar. Correcto, está el doctor Vargas Aya en la línea. ¿A qué libro específico se refiere, señor? Él ha escrito un libro explicando sobre la corrupción. El que obsequió la vez pasada. Entonces mi opinión es esta. Correcto. Mire, nuestro país lamentablemente es totalmente corrupto. Tengo 80 años. Tengo trabajando 62 años. Y dentro del transcurso de mi vida he visto tanta, pero tanta corrupción, que la única forma, pienso, de que para corregir esto se debe incluir una lucha frontal, así como contra el narcotráfico, también contra la corrupción. Yo a veces leo que China, siendo un país capitalista por una parte y comunista en su política, aplica a veces esas leyes.
Yo no digo que haya la pena de muerte, pero sí que haya sanción para quien la pira. Correcto. El dinero del pueblo. Bien, señor, por interno, pásenos su teléfono, nombre completo para que el doctor Vargas Aya pueda orientarlo en cuanto al libro que usted está solicitando, al 15º libro o 15ª parte de su obra completa todavía hasta el momento. Pero le puedo decir públicamente. Sí, pero el tiempo apremia, doctor. Le van a dar el teléfono del señor y el número del señor, sus, digamos, para no especificado qué libro también. Vamos con la siguiente llamada telefónica y nuestras conclusiones. Buenas noches. Adelante, estamos en vivo. Aló, buenas noches. ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo está? Mire, yo también quiero opinar sobre la reforma de la Constitución. Sí. Pero en primer lugar yo creo que el presidente Humala nos ha defraudado y no está siendo coherente con lo que ha manifestado al principio en su campaña, ¿no es cierto? Él debe de dialogar con el pueblo de Conga, con los pueblos que están en conflicto y no permitir que siga habiendo violencia. En ese sentido, yo creo que la reforma constitucional debe estar enmarcada también a ese tema, ¿no? A ese aspecto. Debe haber consulta para de repente disponer de los recursos naturales de una región y otros aspectos que, por ejemplo, también se acaba de manifestar el señor en la anterior participación sobre la corrupción y muchos otros aspectos más, porque ya nuestra Constitución no solamente está de repente manejada a un grupo, sino también está quedando obsoleta porque no se consigue en ningún lugar, en ningún contenido sobre aspectos relevantes para nuestro futuro. Bien, muchas gracias. Vamos con la conclusión. Comenzamos con el doctor Manuel Cornejo. Sí, ¿cómo no pensar en reformas cuando tenemos un Estado tan reducido, tan poco protagonista en el desarrollo del país? Porque el Estado tiene la obligación de transformar al hombre, que es su mejor capital. Sin embargo, es el que creo que lo tiene un poco más retrasado. ¿Cómo no podemos nosotros estar de acuerdo en una transformación cuando tenemos una sociedad donde hay corrupción por todos lados? Hay drogas, bandidaje, pobreza, desempleo, bajo rendimiento escolar, donde hay generaciones perdidas que no van a producir conocimiento y realmente el país se va a volver insostenible si es que no tiene su mejor capital mejor capacitado. Y aparte de eso, y por último, el Estado debe mantener un lenguaje, como dice Salomón Lerner, un lenguaje público que sea veraz, un lenguaje público que llegue a la población, que entienda a la población, porque ese es un gran problema ahorita. Estamos hablando en dos lenguajes. Las poblaciones, la gente que está en problemas, observa su realidad y lo expresa a través de un lenguaje propio, que no es distinto al lenguaje con cual explica el problema el Estado. De manera que esa diferencia es lo que está produciendo en la actualidad estos conflictos. Correcto. José Rocha con la conclusión. Yo creo que, conclusión número uno, y que quedó clarísimo, Rafael, el Perú necesita reformas constitucionales. ¿Se da una posibilidad para que el presidente las haga? Sí, señor, este 28 de julio en su discurso en el Congreso de la República. Las reformas las hace el legislativo, pero el presidente tiene la obligación de hacer propuestas que permitan al legislativo llegar como conclusión a esta reforma. Hay diversos temas, hay muchos. Tema económico, se necesita y se ofreció un tipo de reforma constitucional. En el sistema educativo, ya lo explicó el doctor, se necesita con urgencia una reforma constitucional que permita darle desarrollo educativo a las regiones más olvidadas del país. La descentralización necesita una verdadera reforma constitucional para que las regiones por lo menos tengan mayor autonomía, independencia económica, porque todavía dependemos del Ministerio de Economía y Finanzas. Se permita un sistema en salud integral, real. Esto necesita también una reforma constitucional y ojalá que el primer paso para ello sea el discurso de este 28. Doctor Vargas Aya con la conclusión. Hay dos formas de pasar a la historia. Una como héroes y otra como villanos. Yo, con todo respeto y haciendo honor a la juventud de mi amigo Rocha, debo decirle que un solo hombre sí puede hacer reformas y puede transformar un país y el mundo. Lo ha demostrado Nelson Mandela en un ambiente tan complicado, tan difícil.
¿Qué es Nelson Mandela hoy día? Ha transformado totalmente la sociedad sudafricana. Y he mencionado otros nombres. Un solo hombre vino a conquistar, a independizar la república como Bolívar, renunciando a grandezas y a todo. Los liderazgos se conquistan con el ejemplo. Los liderazgos no son gratuitos. Se conquistan con la lucha, con el sudor, con el afán, con la pasión, con la mística. Y cuando hay mística y hay buen ejemplo, son miles de adeptos que se acercarán a él y hará la gran fuerza que él necesita. Pero con debilidad, con rodillas dobladas y con espinazo inclinado, será imposible, ni con 1 millón ni con 2 millones, porque los 2 millones se quedarán exhaustos de tanto luchar y ante la claudicación. Correcto. Repito que los liderazgos se conquistan y la gran reformación se puede hacer una sola persona. Y esa una sola persona convoca a los demás con sus actitudes y su buen ejemplo. Cristo dominó el mundo hasta ahora, uno solo, murió en la cruz, pero hay que tener el valor de morir en la cruz. Correcto. Muy bien, gracias a nuestros panelistas José Rocha, doctor Manuel Cornejo, doctor Héctor Vargas Aya. Amigos televidentes, no se muevan. Dentro de unos minutos estamos con Eduardo Galeano en una entrevista especial realizada por un periodista español. Vamos a mostrar antes también la diferencia que hay entre el tipo de televisión que tenemos y el nivel que se conseguiría con ese tipo de personajes como Eduardo Galeano. Eso será dentro de un momento. Muchas gracias por su atención. En instantes volvemos con Hable el Pueblo.